Este tema del sistema endocrino 2 es bastante sencillo, a pesar de que se va a describir las características de cuatro glándulas principales, como son la tiroides, paratiroides, la glándula suprarrenal y el páncreas exocrino. Es importante que, bueno, si ustedes repasan los temas del segundo parcial, se les va a hacer más sencillo entender este tema. Como ya les comenté, vamos a escribir un poco sobre las características histológicas de la glándula tiroides, de las glándulas paratiroides, que son cuatro, que están ubicadas dentro de la glándula tiroides, pero en la porción posterior, en las glándulas suprarrenales y el páncreas exocrino. ¿Cuáles son las tres estructuras importantes que vamos a describirnos con estas glándulas? La cápsula, el estroma, que es el tejido de sostén, y el parénquima, que es el tejido funcional. En cuanto a la glándula tiroides, ella está formada por dos lóbulos, las cuales están unidas por un istmo, que es una zona como una estrechez. La podemos encontrar en la parte anterior del cuello, debajo de la laringe, en una zona donde está el cartílago tiroides. La función principal de la glándula tiroides es secretar T3, T4 y calcitonina. Simplemente en este esquema para que observen cómo está el cartílago tiroides y se ubica más o menos en esta zona la glándula tiroides. Es muy importante que sepan que la glándula tiroides es esencial para el metabolismo del ser humano, ya que ella se encarga de controlar esa velocidad de cómo funcionan las células en el cuerpo humano. Por eso es que las personas cuando tienen grandes cantidades de hormonas o muy pocas hormonas tiroideas tienen dificultades metabólicas. Esta es una imagen para que vean de una disección de la glándula tiroides. Este es el lóbulo, los lóbulos, y están unidos por un istmo. La glándula tiroides se describe que tiene una cara anterior y una cara posterior, donde su cara posterior se observan las glándulas paratiroides. ¿Cuál es la característica de la cápsula de las glándulas tiroides? Bueno, es un tejido conectivo denso y regular, como todas las cápsulas que hemos descrito. El estroma sí tiene como característica que es un tejido conectivo rico en capilares fenestrados. Esto es una imagen preparado histológico coloreado con HE de glándula tiroides con menor aumento, donde esta zona más periférica sería la cápsula, tejido conectivo denso irregular, y aquí estaría el estroma y el parénquima. ¿Cuál es el parénquima principal de la glándula tiroides? El folículo tiroideo. Recordemos un poco que estas células se disponen formando o rodeando una sustancia que llamaremos coloides y se disponen formando un epitelio simple cúbico. También se escribe que puede ser o muy plano hasta cilíndrico dependiendo de la actividad de la célula. Las células que conforman el folículo tiroideo las vamos a llamar células foliculares o principales. Hay un grupo de células menor que las del folículo tiroideo que se encuentran entre los folículos. Son un poco más claras, las cuales se llaman células claras o células C o células parafoliculares. Para que les sirva de mnemotemia, cuando hablemos de células C, son las células que producen calcitonina o sintetizan calcitonina. En este preparado histológico, donde alguien hizo un esquema para que ustedes se pudieran guiar, esta zona que es redondeada, formada por epitelio simple cúbico, que son las células principales o foliculares del folículo tiroideo, lo cual almacena el coloide. Y entre los folículos tiroideos encontramos unas células con un citoplasma más claro, un poco más grandes, son las células parafoliculares. Y esta zona donde vemos unas células de color rojo serían los eritrocitos, aquí están los capilares fenestrados. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. ¿Qué sucede? El folículo almacena sustancias secretoras en la luz de los folículos. Estos coloides contienen las glándulas o las hormonas tiroideas, pero en su estado inactivo, como que se le llama tiroglobulina. Como les comenté, ese coloide está rodeado por un epitelio simple cúbico, pero se pueden encontrar planos, como observamos en estas flechas que están señaladas, o hasta cilíndrico. Se describe que cuando están planos es porque hay una actividad muy alta en esas células. Aquí se puede observar los folículos tiroideos. Aquí serían vasos sanguíneos. Y por aquí vemos unos citoplasmas más claros. Las células con citoplasmas más claros serían las células parafoliculares.
En cuanto a la ultraestructura de las células foliculares, se describe que en su porción apical, la que está en contacto con la sustancia coloide, tiene microvellosidades. También que su núcleo de estas células cúbicas es un núcleo redondo u ovoide, que puede tener hasta dos núcleos dependiendo de su actividad, pero como producen abundantes hormonas de tipo proteico, tienen abundante retículo plámico rugoso, como se observa aquí, aparato de Golgi, lisosomas y las vesículas. Estas estructuras que ven electrón densas son las vesículas. Como les comenté, son las encargadas de sintetizar T3 y T4. Esta es otra imagen con microscopía electrónica de transmisión. Este sería el coloide y aquí estarían las células cúbicas con sus microvellosidades que parecen como unas estructuras alargadas electrolúcidas y las vesículas. En el caso de las células claras o células C o parafoliculares, acuérdense de los sinónimos, ellas son células más grandes, pero no las vas a encontrar formando el folículo, sino entre los folículos, por eso se llaman parafoliculares. Y se pueden evidenciar de manera individual o formando racimos. Su núcleo es un poco más redondo, pero su citoplasma es de tinción pálida, por eso se diferencian de las células foliculares. No tienen tanto retículo plámico rugoso como las foliculares, las mitocondrias son un poco más alargadas y el Golgi o aparato de Golgi está bien desarrollado. Estas células se encargan de sintetizar la calcitonina. Aquí podemos observar este corte histológico con HE, estos serían los folículos tiroideos, aquí otro folículo, y observamos una célula aquí grande con unas características un poco más claras, o aquí en racimo, que se ven que son varias, con citoplasma claro, esto sería la célula C. Aquí otro preparado histológico de las glándulas tiroides, estos serían los folículos tiroideos, y observamos una célula individual con un citoplasma claro, un núcleo un poco más grande, redondeado. Estas son las células C. En el lado izquierdo, esto es también glándula tiroides, pero donde observamos unas zonas más pardas son las células C, pero con condiciones especiales específicas para observar las células parafoliculares. Y en este preparado con microscopía electrónica de transmisión se puede observar muy bien estas células que se ven aquí, que tienen forma más o menos cúbica. Estas serían las células foliculares y esta célula un poco más grande, donde no tiene tanto retículo plámico rugoso como las foliculares, sería la célula C o parafoliculares. Ahora, ¿en qué consiste este coloide? Bueno, en el coloide vas a encontrar la tiroglobulina, que es una glucoproteína precursora de las hormonas tiroideas. Por eso es que se describe que aquí están las hormonas, pero no están activas. Esta tiroglobulina se sintetiza en las células foliculares y el coloide se observa con más detalle cuando hacemos coloraciones con PAS, o sea, es PAS positivo. Lo observamos un poco más rosado como se ve aquí. Ahora, de manera simple, ¿cómo sucede la síntesis de las hormonas tiroideas? De la vía sanguínea se absorben los aminoácidos que van al retículo plasmático rugoso para sintetizar la tiroglobulina. Se incorpora la manosa y van al aparato de Golgi. Se forman las vesículas y por exocitosis se liberan en el coloide. Por otro lado, se absorbe el yoduro, se oxida, ¿ok? Formando yodo, y estas también van a la coloide y van a formar la tiroglobulina yodada. Cuando es necesaria la liberación de las hormonas tiroideas, existe una hormona receptora, ¿okay?, que se une al receptor, valga la redundancia, de la membrana plasmática de esta célula folicular, ¿okay?, y genera una síntesis o una cantidad de reacciones. Ocurre endocitosis del coloide, ¿okay? Los lisosomas toman este coloide, degradan los productos de este coloide, ¿okay?, mediante la digestión y liberan las hormonas tiroideas T3 y T4. Y estas van a la vía sanguínea para viajar a otras células y regular su función o metabolismo. De manera general, la T3, que es la triyodotidonina,
y la T4, que es la tiroxina, se encargan de aumentar las índices de proteínas, el metabolismo celular, el índice de crecimiento, los procesos mentales, metabolismo de carbohidratos, colesterol, frecuencia cardíaca, respiración y acción muscular. Como les comenté, dependiendo de la cantidad de hormonas, puede haber problemas en el funcionalismo o metabolismo del cuerpo humano. Si por alguna razón hay una hiperproducción de hormonas, se llama hipertiroidismo. Por lo tanto, todos estos procesos metabólicos se aceleran. Entonces el paciente habla de que baja mucho de peso, que sufre de nerviosismo, que sufre de taquicardia, que aumenta la respiración. Y bueno, uno puede deducir que puede tener aumento de la cantidad de hormonas. Todo lo contrario sucede cuando es una baja cantidad de hormonas. Entonces el metabolismo se hace más lento. Son personas que tienden a deprimirse, que la frecuencia respiratoria es más lenta, la frecuencia cardíaca es más lenta, a aumentar más de peso, porque no hacen un buen metabolismo de los carbohidratos. Estas hormonas se regulan por la TSH, que ya hablamos de él en la clase anterior. En el caso de la calcitonina, ella que tiene función principal, disminuye la concentración de calcio en plasma al suprimir la resorción ósea. Es decir, le dice el osteoclasto suficiente calcio en sangre, por favor detente. Por eso es importante la calcitonina. De manera general, de nuevo las funciones de T3 y T4. Aumenta el metabolismo basal. Estimula la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Aumenta la temperatura corporal. Disminuye las concentraciones de colesterol LDH. Aumenta el uso de ácidos grasos y glucosa para la formación de ATP. Estimula la lipólisis. Aumenta algunas acciones de las catecolaminas. Regula el desarrollo del sistema nervioso central y el sistema esquelético. Ahora, en el caso de glándulas paratiroides, son glándulas muy pequeñitas. Son 4, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, donde ellas se ubican en la cara posterior de la glándula tiroides. Allí en el tejido conectivo, están como incrustadas. Son estructuras ovoides que más o menos miden 5 milímetros de largo, 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor. Ellas son las encargadas de sintetizar la hormona paratiroidea o PTH. En este corte histológico coloreado con paz, miren cómo se ve bastante aumentada la coloración de la coloides. Se observa que esta es tiroides y hay una estructura redondeada pequeña con células un poco más basófilas, es la paratiroides. Aquí se puede observar, esto es glándula tiroides y esta es glándula paratiroides. Aquí podemos mostrar el corte histológico nuevo. Esto es cuando vemos la coloides, esto es glándula tiroides y esta es paratiroides. Recordemos que la paratormona también se encarga de regular la cantidad de calcio que hay en sangre. Ya lo vamos a hablar. La cápsula es igual que en las anteriores, tejido conectivo denso y regular, y el tejido del estroma forma pequeños tabiques dentro del parénquima de la glándula paratiroides. Hay abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos y adipocitos. En esta glándula vamos a observar principalmente dos células, que son las células principales, valga la redundancia, y las células oxifílicas. Las células principales son las más abundantes. Se caracterizan porque su citoplasma es más claro, es eosinófilo y tiene gránulos pequeños densos, que es donde se almacena la PTH o paratormona. Desde el punto de vista de sus organelas, tiene un cuadrito extranuclear, generalmente mitocondrias alargadas, retículo endoplasmico rugoso abundante y gránulos de lipofuscina. Entonces, en este esquemita o caricatura pueden observar estas células que están aquí, que son más pequeñas, serían las células principales. Si la comparan con las oxifílicas, pues son como proporción 2 a 1. En este preparado histológico de las glándulas paratiroides, podemos observar los adipocitos y este grupo que está aquí señalado en C, que los núcleos son redondos, pero el citoplasma es más claro, son las células principales. Pero también puedes observar unas células que son un poco más poliédricas con citoplasma bastante eosinófilo, esas son las células oxifílicas. También se les dice células oxifilas u oxifílicas. Son células más grandes, tienen forma más o menos
poliédricas, y en el caso de ellos hay dos teorías. Se dice que estas células son células en la fase inactiva de las células principales. Las podemos evidenciar en grupos o células aisladas, y una característica muy importante es que tienen muchas mitocondrias, abundantes mitocondrias, por eso le da su coloración tan eosinofílica. Entonces, la otra teoría habla que las mitocondrias les aportan energía a las células oxifílicas o oxífilas, que son las principales, para que puedan ejercer su función metabólica. Como ven aquí, de nuevo el esquema que le mostré anteriormente, se evidencian abundantes mitocondrias y eso le da la coloración un poco más eosinófila. Aquí pueden ver estas células con citoplasma más claro, esto es tricrómico, y estas con un citoplasma un poco más fucsia o rojo. En este caso serían las células oxifílicas y estas son las células principales. Ahora, ¿qué hace la PTH? Incrementa la resorción ósea, por lo tanto aumenta los niveles de calcio en sangre. Pero no solamente lo hace a nivel de resorción ósea, sino también inhibe la excreción de calcio en el riñón, o sea, que se expulse a través de la orina grandes cantidades de calcio, incrementa la absorción del calcio del intestino, captándolo de los alimentos y estimula la activación de la vitamina D. Cuando las personas se operan y le retiran la glándula tiroides, deben tomar de por vida hormonas tiroideas, por supuesto, para que el metabolismo de las células se mantenga. Y segundo, deben tomar calcio de por vida, ya que no tiene ni la calcitonina ni la PTH que se encargan de regular los niveles de calcio en sangre. Ahora, en cuanto a las glándulas suprarrenales, son dos, son pares, se encuentran en la porción apical de los riñones a nivel de retroperitoneo y ellas están rodeadas o envueltas por abundante tejido adiposo. Generalmente cuando ustedes hacen las disecciones de retroperitoneo tienden a confundir y piensan que eso es grasa y cortan las glándulas suprarrenales, es muy común. Miden aproximadamente 1 centímetro de grosor, 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de base, y se encargan de sintetizar diferentes hormonas esteroideas y catecolaminas. De este punto de vista histológico, vamos a describir tres zonas principales en la glándula suprarrenal. La más periférica, que está dada por la cápsula, tejido conectivo denso y irregular. Tenemos una zona más justo debajo de la cápsula, que es la corteza, que es la que observamos aquí, y la zona más central de la glándula suprarrenal es la médula. A su vez, la corteza se va a describir, o se describen desde el punto de vista histológico, tres zonas. Aquí podemos observar tejido conectivo denso irregular, cápsula. Desde aquí hasta acá, donde está la línea demarcada, esto es corteza y aquí es la médula. Como les comenté, la cápsula es tejido conectivo denso irregular, pero tiene abundante tejido adiposo. El estroma penetra ese tejido conectivo denso irregular formando tabiques y por allí también penetran abundantes vasos sanguíneos y nervios. En el parénquima, como les hablé, está la corteza y la médula. En la corteza, de la periferia al centro, se describen tres zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Aquí en esta imagen se ve muy bien la periferia, que es esta zona que se ve más aumentada, cápsula. De aquí hasta acá las células se disponen en forma como de glomérulos o nidos. Esta es la zona glomerular. De aquí hasta acá, como si nos guiamos por este esquema, se encuentran las células dispuestas en formas rectas longitudinales, es la zona fasciculada, y la zona más cercana a la médula es la zona reticular, que es esta zona que observamos aquí, donde están estas células con un citoplasma más oscuro. En cada una de estas células o estas zonas se producen diferentes hormonas. Por ejemplo, en la zona glomerular, que tienen que aprendérselo, ojo, se producen las mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona fasciculada se sintetizan los glucocorticoides y en la zona reticular se sintetizan las hormonas sexuales. Ahora, en la médula también hay células muy importantes, que son las células que se encargan de formar la adrenalina y la noradrenalina.
De nuevo esta imagen para que la observen. Periferia, cápsula, corteza y médula. Aquí de nuevo, en la periferia esta es cápsula. Esta zona más o menos de aquí hasta acá es la zona glomerular. Aquí sería más o menos hasta aquí la zona fasciculada, zona reticular y médula. Ahora vamos a describir brevemente las características de la corteza y cada una de sus zonas. La más externa es la zona glomerular, que representa el 15%. Las características de estas células es que son más o menos cilíndricas o piramidales y se disponen en forma de glomérulos o cúmulos ovoides. Las características de sus organelas, que son núcleos pequeños, citoplasma acidófilo con múltiples complejos de Golgi y gotitas de lípidos. Ellas se encargan de sintetizar la aldosterona y la desoxicorticosterona. Aquí vemos la imagen de nuevo. Sería la corteza, la cápsula, y aquí estaría la zona glomerular justo después, debajo de la cápsula. Este es un corte histológico, condiciones especiales donde observamos la cápsula, y esta zona donde las células se disponen en forma de glomérulos ovoides es la zona glomerular. Aquí está bien delimitado en esta imagen. Esta sería la cápsula y aquí sería la zona glomerular. Ahora, la zona fasciculada es la más grande, representa el 80%. Se describe que son células poliédricas grandes, pero su citoplasma es más claro, es ligeramente eosinofílico. Y la disposición de las células es en forma de cordones o columnas rectas largas, ¿ok? Y entre ellas hay capilares sinusoides. En el citoplasma de estas células hay abundantes lípidos vacuolados que se les van a llamar espongiocitos. Se ven como una esponjita, por eso se llaman espongiocitos. Y son los precursores para sintetizar los glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona. Volvemos a la imagen. Aquí se observa la estructura de las células de la zona fasciculada. Si los evidenciamos con este preparado histológico, vemos que aquí las células de la zona glomerular son un poquito más eosinófilas, pero aquí son claras y dispuestas de una forma más recta. Eso se llama zona fasciculada. Y si lo vemos aquí, si comparamos estas células, las características de estas células con estas son mucho más claras, dispuestas de forma más recta. Esta es la zona fasciculada. En cuanto a la zona reticular, es la más pequeña, representa el 5 al 7%, y las células se disponen formando cordones anastomosados, separados por capilares fenestrados. Son un poco más acidófilas, por lo tanto su nutrición es más oscura, y se pueden encontrar en su citoplasma lípidos más pequeños y abundante lipofuscina. Ellas son las encargadas de sintetizar andrógenos libres y glucocorticoides. Observamos aquí, en esta zona, debajo de la fasciculada sería la zona reticular. Si vemos aquí, vemos estas células que tienen un citoplasma más claro. Aquí no se ve muy bien, pero cuando observen los preparados histológicos con el microscopio se pueden observar las espongiocitos. Y aquí vemos una pequeña cantidad de células con un citoplasma más eosinófilo. Esta sería la zona reticular. De manera breve se va a describir aquí en este cuadro las características o la función de cada una de las hormonas que se producen en la corteza de la glándula suprarrenal. En la zona glomerular, donde están los mineralocorticoides, la hormona principal es la aldosterona, que regula la homeostasis de sodio y potasio y actúa sobre las células de los túbulos renales. Los glucocorticoides en las zonas fasciculadas, como el cortisol, corticosterona y cortisona, regulan el metabolismo y la resistencia al estrés, estimulan la proteólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis. Y en la zona reticular, donde se sintetizan los andrógenos como la de hidroepiandrosterona, contribuye a la libido de las mujeres y estimula la producción de estrógeno. En la médula, como les dije, hay también células importantes, las cuales se llaman células cromafines. Y también están las células ganglionares simpáticas. También en esta médula hay tejido conectivo, capilares sinusoides y fibras nerviosas. Entonces esta zona más central de la
La glándula suprarrenal también es importante porque gracias a las células cromafines se puede sintetizar tanto la adrenalina como la noradrenalina. En este contexto lógico, para que usted observe que hay abundantes capilares y entre ellas se pueden ubicar las células cromafines. Ahora, las células cromafines se describe que ellas se distribuyen formando como un aspecto epitelial rodeando los capilares. Forman cúmulos ovoides o cordones anastomosados de células, ¿ok? Que tienen gránulos color pardo oscuro cuando se utiliza la técnica con sales de cromafines. Por eso se le hace el nombre de células cromafines. En algunos textos hablan que estas células forman parte de como una especie de ganglio simpático modificado y se encargan de sintetizar las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. En esta imagen de una de las células cromafines con su propia electrónica de transmisión, simplemente hablan de que se puede diferenciar las células que producen la noradrenalina de la adrenalina o la epinefrina, porque en el citoplasma de las células que producen o sintetizan noradrenalina, sus vesículas son más electrodensas. Y eso permite hasta cierto punto diferenciarlas desde el punto de vista ultraestructural. Ahora, ¿cuál es la función de cada una de ellas? Por ejemplo, la adrenalina incrementa la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca, igual que la noradrenalina. La adrenalina dilata el vaso coronario, la noradrenalina también, pero la noradrenalina produce vasoconstricción general, en cambio la adrenalina vasodilatación general. La adrenalina incrementa el gasto cardíaco y la noradrenalina desciende el gasto cardíaco. Y ambas producen incremento de glucogénesis, pero la noradrenalina la hace en menor cantidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el páncreas, pero del páncreas exocrino. Desde el punto de vista histológico se dividen endocrino, pues disculpen. Se escriben dos partes del páncreas. El páncreas exocrino, que es el que se libera al intestino, que son los jugos pancreáticos o las enzimas digestivas, y el páncreas endocrino, que son los islotes de Langerhans. Langerhans, es difícil de mencionar. Estos son cúmulos de células poliédricas. Se describen que más o menos hay 3.000 células por cada islote que forman cordones cortos rodeados de fibras reticulares y capilares fenestrados. En este corte histológico coloreado con HE, simplemente para recordarles que el páncreas exocrino está formado por, es un tipo de glándula pura, ¿ok? Serosa pura. Entonces podemos observar aquí abundantes células con un citoplasma bastante eosinófilo y de repente vamos a encontrar un grupo de células que son más claras. Estos serían los islotes de Langerhans. Si observamos y comparamos aquí, volvemos a observar que estos son abundantes acinos serosos, pero encontramos de repente un cúmulo de células más o menos redondeadas con un citoplasma más claro que serían los islotes de Langerhans. Ahora, si los vemos con menor aumento, vemos abundantes acinos serosos y entre ellos un cúmulo de células más claras. Estos serían los islotes de Langerhans. Aquí es como si tomáramos con mayor aumento una porción de este tejido y observamos los acinos serosos y aquí están los islotes de Langerhans. Ahora, en esos islotes se encuentran 5 grupos de células, que son las células alfa, beta, alfa, delta, G y células F o PP. En este esquema simplemente quiero que observen cómo se distribuyen algunas de estas células. De todos modos, vamos a describir cada una de ellas de manera breve. Las células beta son las más importantes, son las más abundantes en el parénquima del páncreas endocrino. Representa un 70% del grupo de células, mide más o menos 300 nanómetros y se encuentran dispersas por todo el islote. Estas son las células encargadas de sintetizar la insulina. Recordemos que la insulina son las encargadas de regular los niveles de glicemia o de glucosa en sangre. Las células alfas representan más o menos el 20%
mide más o menos 250 nanómetros y se encuentra preferiblemente en la periferia del islote y se encargan de sintetizar glucagón. En este esquema solo quiero que observen cómo se distribuyen estas células. Dice células beta, que son las más claras, son la mayoría. Y en la periferia, donde están unas células más basófilas o eosinófilas, su citoplasma serían las células alfa. Claro, aquí no se ve tan bonito como el esquema, pero aquí estas células más pequeñas, claras, serían las células beta y las más grandes serían las células alfa. Quiero aclarar aquí en cuanto al núcleo, pero recordemos que en cuanto al tamaño son más grandes las células beta. Las células delta son aproximadamente el 5% de las células, son muy pocas, miden aproximadamente 350 nanómetros y están dispersas por todo el islote. De ellas hay dos subtipos, está la D, que se encarga de sintetizar somatostatina, y la D1, que se encarga de sintetizar el péptido intestinal vasoactivo, PIP. Las células G son solamente el 1%, son pequeñas, 300 nanómetros, y se encuentran dispersas por todo el islote, y se encargan de sintetizar la gastrina. Aquí solamente quiero que observen que hay unas células un poco más grandes, serían las células delta. ¿Okay? Y aquí no se observan muy bien las células G porque son muy pequeñas. Sin embargo, están las células F que también representan el 1%, son bastante pequeñas, miden aproximadamente 180 nanómetros y se encargan de sintetizar el polipéptido pancreático. Sin embargo, hay algunas literaturas que hablan que las células PP o células F se ubican más o se consiguen más en la periferia de los islotes. Ahora, de manera general, las características. Las células alfa conforman el 19% del total de las células en los islotes. Estas células secretan hormonas responsables del aumento de la glicemia por efecto de la hormona glucagón. El glucagón es catabólico, es decir, moviliza la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de las reservas hacia la corriente sanguínea. Las células beta, en las que son en mayor cantidad, secretan la insulina, que es la hormona que permite el paso de la glucosa de la sangre al interior de las células, es decir, disminuye los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, tiene efecto anabólico y aumenta el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Las delta secretan somatostatina y ellas se encargan de inhibir la secreción de insulina, de glucagón y de células PP o de las células encargadas de PP, que las vamos a recordarles aquí, que son las mismas células F, que es el polipéptido pancreático. Las células F inhiben la secreción de insulina, somatostatina, sin afectar la de glucagón, e inhiben la secreción de macroexocrino exocrinos y generan lenteza en la digestión. Esta es la manera de información de este cuadro. En este momento, cuando están ustedes en primer año de medicina, lo que interesa es que ustedes sepan la población de cada grupo de células y qué es lo que sintetizan. Más adelante, cuando estén en el segundo año, ustedes van a ver bioquímica, donde van a estudiar con más detalle cada una de estas funciones. Como pueden observar, este tema es bastante sencillo, es fácil de entender, es menos complejo que la hipófisis, tiene menos detalles. Por favor, léanlo con tiempo y estudienlo con tiempo. Les recomiendo que antes de irse a los libros, lean un poco el tema con las clases y para que se les haga más fácil entenderlo cuando vayan a las referencias bibliográficas.